En 1982, una disputa que llevaba siglos cocinándose a fuego lento por unas islas remotas en el Atlántico Sur, de repente estalló, y lo hizo en una guerra total que duró 74 días. En este análisis vamos a desglosar esa historia tan compleja, cómo se llegó a ese conflicto y el impacto que, créanme, se siente hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Cómo vamos a abordar esto? Primero nos vamos a ir bien atrás en el tiempo, para entender las raíces de la disputa. Luego saltamos a 1982 para ver qué fue lo que detonó la invasión. Después nos metemos de lleno en las batallas clave de esos 74 días. Y para terminar, reflexionamos sobre el legado que dejó este conflicto. Para entender esta guerra, lo primero es entender el porqué. Y esta es una historia que, como vamos a ver, empezó mucho pero mucho antes de que se disparara la primera bala. Y todo empieza aquí, en un conjunto de unas 200 islas a 800 kilómetros de la costa argentina. Un lugar que parece el fin del mundo, ¿verdad? Pues este remoto archipiélago se convirtió en el centro de una disputa de siglos y, más importante, en una cuestión de orgullo e identidad nacional para dos países. A ver, si miramos la línea de tiempo, esto es un enredo desde el principio. O sea, llegan los españoles, luego los franceses fundan un asentamiento, casi al mismo tiempo los británicos establecen otro. Hay reclamos superpuestos por todos lados. Pero el punto de quiebre, el momento clave para el reclamo argentino moderno, es 1833. Ahí es cuando Gran Bretaña expulsa la guarnición argentina y toma el control total. Y aquí está el corazón del problema, el choque de dos principios. Para Argentina es simple, las islas son parte de su territorio, una herencia irrenunciable de España que les fue arrebatada. Para Gran Bretaña el argumento es otro, se basan en su administración continua desde 1833 y, fundamentalmente, en el derecho a la autodeterminación de los isleños. Pero, seamos claros, esto nunca fue solo por un pedazo de tierra y un tema de historia. Había muchísimo más en juego. Hablamos del control de rutas marítimas vitales, de ser la puerta de entrada a la Antártida, del potencial de enormes reservas de petróleo y gas, y por supuesto del acceso a zonas de pesca increíblemente ricas. El control de las islas significaba poder e influencia futuro. Con tanto en juego, esa tensión acumulada por siglos era una olla a presión a punto de estallar. Y en 1982 estalló. Vamos a ver cómo una jugada desesperada encendió la mecha. Para entender la invasión, hay que ver cómo estaba Argentina a principios de los 80. La situación era crítica. Una crisis económica galopante y un descontento social que crecía día a día ponían a la dictadura militar contra las cuerdas. Necesitaban, con urgencia, una causa que uniera al país y desviara la atención. Y esa causa fue el Operativo Rosario. El 2 de abril de 1982, Argentina pasa a la acción. Fue una operación relámpago, diseñada para ser rápida, con pocas bajas. Los comandos desembarcan, superan a la pequeña guarnición británica y en cuestión de horas toman el control. El objetivo, reclamar la soberanía y desatar una ola de fervor patriótico. La noticia provocó una euforia total en Buenos Aires. Multitudes salieron a celebrar a las calles. Por un momento, parecía que la junta militar había logrado lo imposible, unir a un país fracturado. Pero esa unidad se basaba en un error de cálculo, un error garrafal. La junta argentina subestimó por completo la posible reacción británica. Estaban casi seguros de que no pasaría de una protesta diplomática. Pero se equivocaron. La respuesta de Gran Bretaña, con Margaret Thatcher al frente, fue inmediata y contundente. Movilizaron la flota de guerra más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra ya era un hecho. Y así empezó una guerra corta pero increíblemente intensa, un conflicto de 74 días que enfrentó la tecnología militar más avanzada de la época en uno de los climas más hostiles del planeta. Una prueba de fuego para ambas naciones. Esta pregunta resume a la perfección la extraña mezcla tecnológica de esta guerra, y nos lleva directamente a uno de sus momentos más trágicos y controvertidos. Por un lado teníamos al Ara General Belgrano, un veterano de Pearl Harbor, un barco antiguo con tecnología de detección de submarinos francamente obsoleta. Por el otro, el HMS Conqueror, un submarino de ataque nuclear de última generación, rápido, silencioso, letal. Era literalmente el cazador y la presa. El 2 de mayo, el Conqueror atacó. El Belgrano se hundió, y con él se perdieron 323 vidas, casi la mitad de todas las bajas argentinas de la guerra. El impacto fue brutal. La flota de superficie argentina, por miedo a más ataques, se replegó a sus puertos y no volvió a salir. Pero la guerra en el mar estaba muy lejos de haber terminado.
Solo 2 días después del hundimiento del Belgrano, Argentina iba a dar un contragolpe igual de devastador usando su arma más sofisticada, una combinación que cambiaría la guerra naval para siempre. Un solo misil Exocet, lanzado desde un avión superetendar, impactó en el destructor HMS Sheffield, un buque moderno, con supuestamente las mejores defensas. El misil no explotó, pero el incendio que provocó terminó por hundirlo. El mundo militar quedó en shock. La era de los misiles inteligentes había llegado, y los carísimos buques de guerra eran ahora terriblemente vulnerables. Después de 74 días de combates feroces en el mar, en el aire y en tierra, las armas se silenciaron. Pero, y esto es lo más importante, el fin de la guerra no significó el fin del conflicto. Para nada. Sus consecuencias siguen resonando hoy. La fase final se libró en tierra. Las tropas británicas desembarcaron y empezaron una durísima marcha a través de la isla, en un terreno helado y bajo el ataque constante de la aviación argentina. Fue una campaña brutal que culminó con la rendición de las fuerzas argentinas en la capital el 14 de junio de 1982. Esta guerra fue como un laboratorio a escala real de la guerra moderna. ¿Qué lecciones dejó? Bueno, la primera, la increíble vulnerabilidad de los barcos grandes frente a los misiles. La segunda, el poder casi absoluto de los submarinos nucleares. Y la tercera, lo decisivo que puede ser el poder aéreo, sobre todo con aviones como el Harrier, que no necesitaban pistas largas. Estas lecciones cambiaron la estrategia militar en todo el mundo. Y las consecuencias políticas no pudieron ser más opuestas. En Argentina, la derrota fue la estocada final para la dictadura militar que colapsó y abrió el camino al regreso de la democracia. En Gran Bretaña fue todo lo contrario. La victoria fue un espaldarazo enorme para el gobierno de Margaret Thatcher, consolidando su poder por toda una década. Y esto nos trae a la pregunta final. ¿Cuándo termina realmente una guerra? Porque los disparos cesaron en 1982, pero la disputa de fondo, la pregunta sobre la soberanía de las islas, sigue tan vigente como siempre. Es una herida abierta, que décadas después todavía no cicatriza, y sigue definiendo la relación entre dos naciones.